Buenas tardes, ingeniero Rubén Gómez. Buenas tardes, compañeros todos. Somos el grupo número 6, conformado por los ingenieros Ángelo Chingay Pariona, Juan Espinosa Melgarejo, Carlos Guamán Tinco, Anthony Mendoza Araujo. Y vamos a desarrollar la lectura titulada Distribución de los riesgos en los contratos colaborativos de construcción, en donde en los proyectos medianos y grandes tenemos muchos riesgos y diversos expuestos, y los cuales son innumerables, ¿no? Para ello se han realizado y se han establecido diferentes catálogos detallando los eventuales peligros o situaciones riesgosas, pero sin embargo esto puede tornarse de manera insuficiente, ¿no? Ya que en la práctica se acontecen situaciones muy difíciles a las previstas, como por ejemplo es la ocurrida en la pandemia mundial del COVID-19. Entonces, el éxito de un proyecto de obra depende en gran medida del adecuado gerenciamiento estratégico de los riesgos asociados al mismo, ¿no? Para realizar un análisis más profundo sobre la materia, se puede detallar los riesgos propios de todo proyecto de construcción, sobre todo los proyectos tradicionales que se conocen, ¿no? Y en el ámbito propiamente de la construcción, la doctrina ha logrado distinguir 9 tipos de riesgos, como los riesgos de mercado, ¿no? Que están relacionados con los estudios de demanda, energía, consumo de combustibles y actividades económicas. También existen los riesgos financieros, que se refieren a la primera dificultad que enfrentan los grandes proyectos de construcción, sobre todo para financiar sus obras, ¿no? También están los riesgos tecnológicos, que se presentan frente al empleo de equipos y métodos de trabajo que no hayan sido previamente probados. También los riesgos propios de la construcción, que se traducen en las dificultades que se presentan durante la ejecución de un proyecto. Mientras más sofisticada es la obra a ejecutar, o el lugar o condiciones en que se realizan las labores, existen mayores probabilidades de encontrarse situaciones adversas, ¿no? Que no estaban previstas. Y también existen muchos riesgos, como los riesgos operacionales, riesgos regulatorios, riesgos sociales, que están vinculados a las dificultades que se plantean por la comunidad, tales como movimientos indígenas, sociales o grupos de presión, ¿no? También los riesgos propios de las concesiones de obras públicas, y finalmente los riesgos de jurisdicción, que están referidos a varios entes gubernamentales, como pueden tener facultades para poder terminar o suspender la construcción de una obra, ¿no? Como mencionando ello. Ahora voy a dar pase al compañero Anthony Mendoza para que continúe con la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. A ver, si siguen con la diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, a mí me ha tocado el ítem 3, que corresponde a la distribución de los riesgos en los contratos tradicionales de construcción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contratos tradicionales, nos estamos refiriendo a que se transfieren la mayor parte de los riesgos y responsabilidades a todos los contratistas, a los proyectistas y a los constructores, ¿no? Quienes a su vez traspasan a los subcontratistas, ¿no? Los cuales muchas veces no son los más idóneos para asumir, ¿no? Para asumir ese riesgo, ¿no? Se ha entendido que la transferencia de los riesgos hacia el contratista y los subcontratistas los impulsará a ser más diligentes para prevenir que el riesgo efectivamente ocurra, ¿no? Entonces, generalmente en este tipo de contratos, la mayor parte del riesgo lo asume el contratista o el constructor, ¿no? Y este, a su vez, transfiere ese riesgo al subcontratista. Otro factor que será determinante respecto a la forma de asignar el riesgo es el sistema de pago, ¿no? Como sabemos, en este tipo de modelos contractuales existen un pago a suma alzada y otro a precio unitario, ¿no? En el primer caso, el cual es a suma alzada, bueno, se va a determinar un precio único que va a incluir todas las prestaciones propias de la obra, mientras que en el sistema de precio unitario se fijará un precio para cada unidad independiente de trabajo, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir aquí es que en el sistema de a suma alzada, el constructor generalmente asume el riesgo, ¿no? Porque
cualquier partida que no esté presupuestada en el alcance inicial, lo va a tener que asumir él, ¿no? Mientras que en el precio unitario no, porque el precio se fija por cada unidad de trabajo, ¿no? Entonces, por lo general, por regla general, a mayor riesgo que asume el contratista, más alto es el costo del proyecto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque hay un precio base o un presupuesto base, pero cuando tenemos estos riesgos asociados a la obra, al contratista, el costo del proyecto va a ser más elevado, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos dentro de los modelos tradicionales los riesgos que son del tipo del sistema de pago y el otro que es las responsabilidades, ¿no? Hacia los proyectistas, contratistas y constructores, ¿no? Eso sería todo de mi parte, ¿no? Doy pase a mi compañero Juan. Juan, tu audio, por favor. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado desarrollar el ítem 4 referente a los contratos colaborativos de construcción respecto a sus características y clases. Bueno, se han listado los tipos de contrato colaborativo, del menos colaborativo al más colaborativo, eh, donde tenemos, por ejemplo, el Managing Contractor, que es un contrato que se inició en Australia en un ámbito público-privado y es del tipo contratista administrador responsable ante el dueño, ¿no? En este caso, el contratista es quien asume toda la responsabilidad del dueño, ¿no? El siguiente tipo de contrato es el Contractor Management General Contractor. El dueño celebra dos contratos diferentes, uno con el equipo de diseño y el otro con un contratista, el cual cumple el rol de asesor o administrador desde la etapa de diseño del proyecto, ¿no? Entonces, el tercer tipo de contrato es el Construction Management at Risk. En la modalidad CMR también encontramos tres participantes, el cual es el dueño, la empresa de ingeniería o diseño y la empresa de construcción, que actúa como gerente de construcción, ¿no? El dueño celebra dos contratos, uno con cada participante, donde el primero se hará cargo de la ingeniería de detalle de la fase de diseño y el segundo ejecutará la construcción de la obra, ¿no? Además de realizar una labor de administración y actuar como representante del mandante en la etapa de diseño. Eh, Asimismo, también hay otro tipo de contrato que es el Engineering, Procurement and Construction, el EPCM, ¿no? Que como ya lo mencionó, se manejan aquí en el Perú principalmente en los contratos mineros, ¿no? La mina. Este contrato está bajo el modelo de contratación EPCM, ¿no? El contratista desarrolla el diseño de ingeniería y realiza las adquisiciones de los equipos, ¿no? La procura y los materiales, pero no lleva a cabo el proceso de construcción. Él mismo, o sea, él mismo no lleva a cabo ese proceso, sino que lo administra, ¿no? Al nombre del cliente, en este caso del cliente, poniendo como ejemplo el tema de las mineras. Hay empresas que se dedican a gerenciar, ¿no? A hacer este tipo de contratos EPCM, como es Jacobs o Fluor, ¿no? Ahora, como el siguiente contrato que tenemos es el Delivery Partner, ¿no? El Delivery Partner es un modelo relativamente reciente que resulta de una combinación de elementos de los contratos de contratista administrador del modelo EPCM y del contrato de alianza que analizaremos más adelante.
Bueno, el siguiente contrato es el de la Alliancing o Integrate Project Delivery, ¿no? El IPD. Bueno, la literatura sobre las alianzas es unánime en ubicar el origen de este novedoso modelo de contratación. La implementación de los proyectos offshore de petróleo y gas en el Mar del Norte a principios del año 90, siendo el denominado proyecto Andrew desarrollado por la empresa British Petroleum, en caso más paradigmático de aquella época. Sin embargo, este modelo no alcanzó fuerza y protagonismo, sino hasta 2 décadas después, con motivo de su reiterada utilización en proyectos de infraestructura desarrollados en Australia y Nueva Zelanda, países que hoy son referentes en cuanto a su aplicación, ¿no? En cuanto a las características de estos contratos ya mencionados, encontramos, por ejemplo, la regulación de compromisos contractuales de cooperación y que las partes se obliguen a actuar de buena fe, ¿no? En todo el intercontractual. En este caso, todos los participantes del contrato, ya sea contratista, clientes, diseñadores, se comprometen, ¿no? A cooperar todos por sacar adelante el proyecto. Luego está establecimiento de mecanismos de alerta temprana, ¿no? Cuya función es advertir a los demás participantes del proyecto sobre eventuales dificultades emergentes. Es lo que se hace en tema de tratamiento de riesgos, ¿no? Con el objetivo de contar con mecanismos de solución antes de que el problema siga creciendo y sea más fácil de abordar. En este caso, esta característica refiere a que se, se establecen mecanismos de alerta temprana para que se atiendan los problemas que vengan en adelante de una manera integral, ¿no? No solamente dejando la responsabilidad al contratista. La participación prematura desde la fase de diseño del proyecto, tanto del contratista principal como de los subcontratistas, ¿no? Entonces, esto es importante que todos los interesados participen desde la edad temprana del proyecto, desde el diseño, ¿no? Desde la factibilidad, para involucrarse con el proyecto y así desarrollarlo de manera eficaz, ¿no? La fijación de acuerdos de gobernabilidad con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y la resolución de eventuales problemas y dificultades que se presenten en el camino, ¿no? Luego, el establecimiento de acuerdos de pago en favor de los participantes que los incentiven, ¿no? Desde el punto de vista financiero, a actuar considerando los intereses del proyecto por sobre sus intereses particulares. Y por último, las cláusulas de renuncia a las acciones legales, ¿no? En contra de los demás participantes del proyecto, en caso de errores, incumplimientos involuntarios y negligencias, exceptuando obviamente el caso en que la falta de cumplimiento del contrato sea voluntaria. Bueno, esto también ayuda bastante este tipo de contratos. Muchas veces los contratos se entrampan justamente por el tema de quién toma la decisión y quién lo aprueba, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses en el cual nadie quiere arriesgar, por así decirlo, para, para que el proyecto siga su curso, ¿no? Doy pase a mi compañero Carlos para que siga con la exposición. Gracias, Juan, por el pase. Vamos a continuar con el ítem 5.3, contratos EPCM, Engineering, Procurement and Construction Management. El contrato es muy interesante. Como ya había comentado mi compañero, normalmente se usa en obras mineras, ¿no? En estos contratos, el contratista es el responsable del diseño e ingeniería y realiza las adquisiciones de equipos y materiales. Realiza también lo que es la gerencia del proyecto, es decir, va a hacer la gestión y la supervisión, ¿no?, del proyecto. En este tipo de contratos, a diferencia del EPC, el contratista no tiene a su cargo los trabajos de construcción del proyecto. El contrato EPCM
EPCM es una variante de la categoría del PDS, de gerenciamiento de obra, teniendo la particularidad de que el contratista va a encargarse del diseño del proyecto y algunas otras actividades adicionales. En este tipo de contratos, el propietario contrata al contratista EPCM para que administre la fase constructiva del proyecto. Pero es el propietario quien se encarga de contratar a los contratistas que ejecuten las diferentes actividades de la obra, siendo el contratista solo un agente del propietario, ¿no? Es el intermediario, digamos, ¿no? Entre el propietario y el contratista para la ejecución propia. Como se advierte, en este caso no existe una única relación contractual entre el contratista y el propietario. Como les estaba comentando, el contratista es el que, digamos, contrata o subcontrata a varias empresas para que se encarguen de la ejecución propiamente, ¿no? Otro punto importante sobre este tipo de contrato es que el contratista EPCM no asume todos los riesgos de la ejecución de la obra, ¿no? Pues sus actividades serán de medios, al tener que ser diligente en la gestión del proyecto. Tiene una responsabilidad más limitada que en el caso de los contratos EPCM. Sin embargo, da la capacidad y la experiencia de este contratista EPCM en lo que es la gestión de proyectos, ¿no? En construcción. Su intervención permitirá pues, el ahorro de tiempo y dinero, así como una correcta dirección técnica de la ejecución de la obra, ¿no? Es importante. Bien, continuamos. Continuamos, por favor, con conclusiones y los compromisos. En todo proyecto de construcción tradicional, los riesgos identificados y los riesgos no previstos, la carga de pérdida de oportunidad recae mayormente sobre el contratista, que no siempre es el que está mejor posicionado para enfrentarlo o administrarlo. En materia contractual, se debe distinguir los conceptos de riesgo y de responsabilidad. Mientras la responsabilidad que se deriva de un incumplimiento contractual busca hacer recaer sobre el deudor incumplidor la carga del daño generado por el mismo. El riesgo apunta a definir quién y cómo deberá soportar la pérdida de la ventaja prevista por las partes. Otra conclusión, ¿no? En los contratos colaborativos se puede realizar una mejor distribución y asignación de los riesgos y de responsabilidades y busca alinear los intereses hacia un mismo fin, con un mismo compromiso que se traduce en el contrato. Otra conclusión importante es que en los contratos EPCM, el contratista es el responsable del diseño e ingeniería y realiza las adquisiciones de equipos y materiales, ¿no? Así como la gerencia de proyectos, es decir, hace la gestión y la supervisión de la ejecución de la obra. Otra conclusión es que el propietario contrata al contratista EPCM para que administre solamente la fase constructiva del proyecto. Pero es el propietario que se encarga de contratar a los demás contratistas, ¿no? Otro importante es el que el contratista EPCM no asumirá todos los riesgos de la ejecución de la obra, ¿no? A diferencia de los otros contratos que habíamos visto. Finalmente, los contratos tradicionales de construcción provocan que el mayor riesgo lo asuma el constructor y o contratista, logrando afectar su capacidad financiera y por ende no poder cumplir con los plazos del proyecto, ¿no? Y en algunos casos inclusive simplemente dejan la obra paralizada o abandonada, ¿no? Por un tema de liquidez. Bueno, esto es toda nuestra presentación, ingeniero. Agradecemos su atención.